Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan en tu programa Hablemos de la Biblia. Hoy no está con nosotros nuestro hermano Leandro, el pastor Leandro Alcántara, por asuntos de trabajo, pero por la gracia de Dios y su misericordia estamos en este momento con ustedes. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que para nosotros es muy importante. Dentro de los temas bíblicos centrales, uno de estos principalmente es la definición, el concepto de la gracia. Y hoy en esta oportunidad vamos a analizar un poco de la importancia de la gracia y cuál es la necesidad del hombre en su realidad de esta gracia de Dios. Y en esta oportunidad vamos dándole gracias al Señor porque Él permite que estemos aquí con el soporte tanto de los técnicos del canal como de la administración. Estamos en este momento para seguir compartiendo sobre la Biblia. Y como decíamos antes del corte, es interesante que hablemos del tema de la gracia. Y en particularmente esta necesidad que el hombre tiene de esta gracia de Dios. ¿Merecemos esta gracia de Dios? ¿El hombre puede alcanzar esta gracia? ¿Puede el hombre exigirla? ¿Puede merecerla? Yo creo que si nos vamos a la Biblia podemos encontrar cuál es la realidad y cuál es la necesidad del hombre en este momento. Creo que para iniciar vamos a empezar definiendo lo que es gracia. La gracia es este favor de Dios no merecido. O sea, el concepto de la gracia divina va más allá del alcance del hombre. Por eso vamos a pedirle a producción que nos pase la primera imagen y el texto que tenemos bíblico para compartir, porque queremos hablar de lo que la Biblia dice con respecto a esta gracia. Y esta gracia es un don de Dios, es un don no merecido. Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el 7, vamos a leerlo así. Y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Como vemos en este texto, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, está trayendo la situación en que el hombre natural había caído de la gracia de Dios. Le decía a esta iglesia, escribiéndole allá en el Medio Oriente, le decía que el hombre había caído de esta gracia de Dios, estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba separado de Dios, estaba distante a Dios. Y mire cómo dice el texto, vamos a repetir lo que dice: en los cuales en otro tiempo anduvisteis, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme al que dirige, al que guía este mundo. Este mundo, sabemos que Dios tiene el control de toda la creación, que Dios tiene el control de todo el universo, pero en los corazones de muchas personas, en la vida del corazón de muchos seres humanos, Satanás, el pecado y el mundo están agobiando sus almas, están dando de lleno en las vidas. Por eso es que vemos tanta maldad, tantos crímenes, tantos robos, tantas violaciones a niños, a ancianos, a jóvenes. ¿Por qué? Porque la realidad del pecado ha hecho que el hombre muestre esa necesidad de esa gracia. El hombre no puede comprar esta gracia.
el hombre no puede hacer nada por ganar esta gracia. ¿Por qué? Porque esta gracia es un favor de Dios. Esta gracia es un regalo de Dios, cual no merecemos. Nosotros tenemos que entender claramente que esta condición de muerte, como dice aquí el apóstol, era que el hombre sigue muerto espiritualmente. ¿Usted cree que usted y yo podemos comer, caminar, respirar, porque tenemos vida natural? Sí, pero cuando no tenemos la vida espiritual, estamos separados de Dios, estamos bajo la condición, como dice el texto, de las corrientes de este mundo, del príncipe de este mundo y bajo los influjos de las tinieblas. Por ende, muchos corazones permanecen influenciados sobre esta condición. Por eso muchos están apartados de esta gracia, están alejados del favor de Dios. Y Dios ha sido quien ha traído su salvación, su revelación, ha dado este diseño de gracia a cada uno de nosotros. Por eso la gracia es meramente y simplemente este regalo divino, el cual nosotros no merecíamos. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes, pecamos contra Dios, contra su voluntad, y nos enemistamos de Él. El hombre libremente pecó, hizo que su voluntad se desligara del plan de Dios. Por esto es que esta necesidad del hombre de hoy es de su gracia. El hombre no puede ver a Dios sino por medio de su gracia. La única manera que el hombre puede acercarse a Dios es porque Dios ha venido al rescate del hombre. Ha sido Dios que ha extendido su mano salvadora para el hombre. Esta mano de Dios se refleja en la cruz, cuando su Hijo vino a morir por la condición del hombre, cuando su Hijo vino a rescatar lo que estaba muerto, lo que estaba perdido. ¿Y qué era? La creación completa se había desobedecido, había distanciado, se había separado de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, siguió amando su creación. Siguió amando a los seres que creó, no los abandonó, no los dejó a la suerte. Y yo voy a pedirle a la producción que nos siga pasando las láminas que tenemos para seguir comentando de manera más práctica. Por eso es que esta gracia no la podemos comprar. Cuando a ti te invitan a un cumpleaños, ¿qué tú llevas? Llevas un regalo, y al invitado que tú le entregas el regalo, el invitado te dice, aquel que cumpleaños, tú como invitado te dice gracias. ¿Por qué? Porque Él no está esperando que tú le llevaras un regalo. Por eso este beneficio, esta gracia, este don de Dios no merecido, ese es ese regalo que recibimos. Porque este regalo viene del corazón de Dios. Nosotros no nos merecíamos la gracia de Dios. Nosotros habíamos desobedecido a Dios, habíamos apartado de Dios, nos habíamos distanciado de Dios, y era la muerte como consecuencia, que como consecuencia trajo al hombre. Y esta enemistad se reflejó en el huerto del Edén. Y quiero seguir pasando las láminas que siguen, porque la necesidad del hombre es que cuando Dios hace al hombre en esta situación, ambos entraron en desobediencia. Cuando ellos se separan de la voluntad de Dios y escuchan la voz de las tinieblas, la voz de Satanás en medio del huerto. Satanás quería dividir al hombre de Dios. Este ser creado para adorar a Dios, este ser creado en hermosura, en gracia, en favor de Dios, estaba hecho en perfección. En el huerto del Edén el hombre no moría, el hombre no sabía lo que era enfermedad. Todas las plantas y los animales estaban a favor del hombre. Dios le dijo, de todo el árbol del huerto puedes comer, menos del que está en el huerto del Edén, en medio de él no comerás, porque del día que comieres morirás. Y ese día que ellos comieron, desobedecieron a Dios, y ambos desobedecieron. Pero eso trajo una consecuencia. Y esas fueron, la primera consecuencia fue que su desobediencia trajo la caída en el pecado del hombre. Esta caída del hombre hace que el hombre no muera físicamente ese día, pero ese día
muere espiritualmente. El hombre se separa de Dios. Ese Espíritu Santo que llenaba a Adán y a Eva, que los mantenía desnudos entre ellos y ante Dios, se había separado de ellos. Dios habitaba dentro del hombre y el hombre hizo que Dios saliera de su corazón. Por eso el hombre cuando peca, ¿qué le dice? Cuando Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás? Dice, oí tu voz, responde Adán, porque tuve miedo y me escondí, estuve desnudo. Y Dios le responde, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Por eso Dios le preparó unas ropas de pieles de animales y tuvieron que ser sacados del huerto. Ellos habían desobedecido la ley de Dios y como consecuencia la ley espiritual, la muerte espiritual entró al hombre. Esta muerte física y esta muerte espiritual entraron. La consecuencia de la caída trajo esta muerte espiritual. ¿Cuál fue? Que el día que él comieron, ellos murieron, como decíamos. Dios salió de su corazón. Dios se apartó. Dios no puede morar donde hay pecado. Entonces Dios moraba dentro del hombre. El hombre oía la voz de Dios en su corazón. Por eso el hombre muere ese día. Se quedó vacío. Sigue vacío todavía el hombre, llenando de droga, llenándolo con profesiones, llenándolo con dinero, llenándolo con orgías, llenándolo con fama. Y esa necesidad espiritual, ese vacío espiritual, solo lo llena el Señor. Esta separación de Dios da la muerte física y la muerte espiritual. Dios le dijo al hombre que iba a morir. Esa separación de Dios trajo esa muerte espiritual ese día. El hombre fue sacado del huerto y Dios le dijo, del polvo fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y ahora yo te digo, amigo, ¿cómo sabes que somos pecadores? ¿Cómo sabes que estamos enemistados de Dios? ¿Cómo sabemos? Porque el pecado nos pasó de nuestros padres a nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. ¿Por qué? Porque la muerte pasó a todos los hombres como consecuencia del pecado. Y vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué? Por Adán, y por el pecado entró la muerte como consecuencia. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Morimos porque somos pecadores. La consecuencia de nuestra desobediencia, de la desobediencia de Adán y de Eva, fue que todos los hombres después de ellos, y ellos mueren, van al polvo. ¿Alguien me puede decir que no es pecador? Y le digo, sí, eres pecador porque vas a morir. Y todos los que han nacido de voluntad de hombre y de mujer van a morir por cuanto fue el decreto de Dios. La desobediencia del hombre entró y produjo esta muerte. Y ha pasado de todas las generaciones de Adán hasta ahora. Los hombres no mueren. Yo recuerdo lo que nos enseñaron en la primaria, en segundo de la primaria. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. La ciencia nos da el aval de que Dios se enemistó del hombre de tal manera que produjo esta muerte y este pecado eternamente. Pero Dios no dejó al hombre abandonado. Dios no dejó al hombre a su suerte. Aún viendo Dios el mundo como está, contaminado, lleno de maldad, lleno de terremotos, lleno de guerra, lleno de droga, de plagas, de enfermedades, de pandemias, cómo el pecado sigue enseñoreándose del mundo. O sea, ¿cómo vemos esta realidad? Muy simple. ¿Cuántos de ustedes han visto que se ha limpiado un jardín, que los campesinos limpian el conuco, limpian la tierra para el sembradío, y a los pocos días después que se siembra la tierra lista para ser sembrada, aparece algo que se llama hierba? Dios le dijo al hombre, por cuanto tú pecaste, espinas y hierbas y cardos te producirá la tierra. Usted de hierba su frente de su casa, o el patio, o cualquier lugar. ¿Y qué es lo que nace primero? La hierba. Nadie usted ha visto sembrando hierba. La hierba es parte de la maldición en que la tierra también recibió la desobediencia de Adán y de Eva desde el principio. Ellos se separaron de Dios. Por eso hay un gran abismo entre Dios y los hombres. Hay un abismo que el hombre no puede pasar a Dios, no puede cruzar. Por eso es entonces donde necesitamos esta gracia. Por eso el hombre no puede con religión. El hombre no puede con ningún conocimiento. El hombre no puede con la ciencia buscar a Dios. El hombre no puede alcanzar la misericordia y su gracia, porque ningún tipo de modelo filosófico, humano, religioso, ninguna obra buena, nada que el ser humano pecador
puede hacer para que el hombre pueda ser rescatado. Ninguna otra obra humana. ¿Por qué? Sencillamente porque todas nuestras obras están contaminadas con el pecado. Todos nosotros somos pecadores, nos apartamos de Dios. Juntamente con Adán estábamos pecando. De tal manera que este pecado ha seguido dando su muestra, su evidencia, su permanencia desde los siglos. El hombre ha seguido de esta maldad, de esta necesidad de que seamos reconciliados con Dios. Pero ¿por qué necesitamos esta gracia de Dios? Porque primeramente somos pecadores. Dios miró, Dios muestra, ¿qué dice Dios? Que Dios nos reconcilia, aun cuando estábamos muertos sin delitos y pecados. Cristo vino y murió por nosotros, por los pecadores. Es sencillo, la cruz vino a quitarnos a nosotros de en medio y ponerse Cristo. Cristo sustituye nuestra muerte. Cristo nos sustituye en el juicio que el Padre tenía para castigar nuestro pecado. Lo castigó a Él. Castigó a su único hijo. Su hijo podía cargar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. En Cristo no había maldad. En Cristo todo lo que había era bondad y obediencia al Padre. Por eso el Hijo de Dios podía expiar, podía cubrir nuestros pecados. Él sí podía llevar la culpa de nosotros. Nadie que vaya a un juzgado y sea condenado puede ser absuelto, a menos que alguien viniera y cumpliera la pena, la condena que el juez había dictado contra nosotros. El Padre condenó a su Hijo por nosotros. El Padre llevó a la cruz a su Hijo por nosotros. Nosotros fuimos quitados de la ira de Dios eterna y colocando a su Hijo. ¿Para qué? Para poder obtener esta gracia. ¿Cómo podemos, amigos que me escuchan, poder obtener esta gracia de Dios? Solamente por la fe. Por eso dice la Escritura en Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor de los Hebreos escribía que nos acerquemos a Dios porque Él se acercará a nosotros. De tal manera que la abundancia que Dios tiene es perdón, misericordia. Y esta gracia es solamente por medio de la fe. Por medio de la fe, que es aquello que podemos entender y creer a Dios. A Dios no le creemos por razonamiento, ni por filosofía, ni por convicción material. A Dios se le cree por fe, porque así por fe fue creado el universo. Así fue por fe, fue creado la vida. Así fue creado por fe el hombre. Cristo vino para que el hombre conociera a Dios por medio de la fe, porque dice el escritor de los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no la podemos ver en un escritorio, no la podemos ver en un microscopio o un telescopio. La fe es todo aquello que produce Dios en nuestros corazones y por su gracia, la gracia de Dios se ha acercado a nosotros. Nosotros tenemos que mirar con fe, creyendo que esta fe que Dios ha dado rica y abundantemente por medio de la cruz de Cristo alcance a nosotros. Y por gracia y por esta gracia es que podemos ser salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, estando aún nosotros muertos. ¿Cómo? Estábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora mismo tú estás caminando, tú me estás escuchando. Tú mañana irás a tu trabajo, ahorita irás a la casa, ahorita irás a tu habitación. Puedes hacer muchas cosas, pero estás muerto. Por eso Dios quiere darte vida en este momento. Estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida. La vida estaba en quien, en Cristo. En aquel que estaba muriendo en la cruz, estaba dándonos vida. Hay como una contradicción en la palabra. No, es que tenía que morir el justo, Cristo, para darnos que la vida que Él tenía, darnos a nosotros por medio de su muerte. Él pone el pecado nuestro, Él se coloca por nosotros en la cruz, que estando nosotros muertos, y nos da vida conforme a su muerte y su resurrección. Por eso es que somos salvos. No por nuestro sacrificio, no por una buena obra. Puedo yo dar cualquier pertenencia, cualquier herencia, cualquier dinero a alguien. Es una obra que Dios mira con cierta gracia, pero no tenemos la gracia de Dios. No tenemos el favor de Dios para tener salvación. Por eso
No podemos ganarnos el cielo, no podemos ganarnos el perdón de pecado, no podemos ganarnos la salvación divina que Dios puso en arrepentirnos y en creer en su evangelio por medio de su Hijo Jesús para ganarnos el cielo. Si fuese así, los millonarios del mundo se salvaran, dando un cheque, dando una limosna, dando comida, dando medicina, dando abrigo, regalándole una casa a algún amigo, a algún vecino. Y no es así. No es por nuestro esfuerzo humano, no es por nuestro trabajo. No podemos nosotros ganarnos la salvación. No podemos ganarnos el cielo conforme a obras que conforme a mi conveniencia yo pueda hacer por uno y por otros no. O sea que ha sido el plan divino quien nos ha rescatado de una muerte eterna hacia una vida eterna. La gracia es el centro de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Si el Evangelio de Cristo no tiene gracia, la muerte estuviera con nosotros continuamente hasta la eternidad. Por eso la gracia vino a dar, a proveer aquello que el hombre no podía alcanzar por sus medios. Los medios que el hombre podía hacer por todos los instrumentos y medios que el hombre podía alcanzar, no podía alcanzar a Dios. No podía alcanzar el perdón, no podía alcanzar su salvación, no podía ser agradable delante de Dios. Simplemente por una condición de que todos nosotros somos pecadores. Pecadores que Dios ha amado de tal manera que entregó a su Hijo para que miráramos su cruz y miráramos su salvación. Seguimos hablando de la gracia. Voy a pedirle a producción que nos ponga primeramente de nuevo el texto de Efesios capítulo 2, verso de 2 al 6, para que sigamos mirando bíblicamente cómo esta gracia es la base de la salvación, de este pacto de gracia, de este nuevo pacto que Dios hizo con los hombres. Por eso que esta gracia es la que es suficiente para poder ser agradecido delante de Dios. Yo voy a leer Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Y Dios dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese hijo de desobediencia es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos enemigos por naturaleza, hijos de Dios, de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros que estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La gracia de Dios fue y es el gran tema en que la reforma del siglo XVI y siglo XVII en Europa fue el tema que reveló en la Escritura sobre la necesidad del medio en que el hombre podía acercarse a Dios. Esta gracia es un favor de Dios, es una misericordia que hace Dios para con nosotros, porque el hombre estaba ajeno, estaba totalmente distante de los planes. El hombre había sacado a Dios de su agenda. El hombre se había dado la espalda. El ser humano y toda la sociedad se habían entenebrecido. El pecado había entenebrecido el corazón, el entendimiento, el corazón y todo sentido del hombre, haciendo todo aquello que era contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el hombre fuese desde el principio partícipe de esta gracia, que conociera el amor y el plan que Dios tenía con nosotros,
El plan de Dios siempre fue amarnos. El plan de Dios siempre fue tener al hombre y a la mujer que Él creó bajo sus beneficios, bajo su control, bajo su misericordia, bajo los beneficios del ser de Dios. Un ser bondadoso, un ser santo, un ser eterno que lo hizo para que lo conociera, para que lo amara, para que lo obedeciera libremente. Dios hizo al hombre libre. Dios hizo al hombre con una voluntad para que libremente el hombre pudiera elegir amar a Dios. Por eso que el hombre está ahora cautivo, su voluntad, su albedrío está cautivo. Su albedrío, su decisión, su voluntad está contaminada por el pecado. Por eso el hombre no puede venir a Dios libremente, porque el pecado ha hecho que la gracia de Dios no entre. El pecado ha hecho como una muralla, ha hecho una pared entre Dios y el hombre. Por eso la cruz de Cristo derriba ese pecado. El perdón de Dios por medio de su muerte en la cruz de su Hijo es que hace posible para que la gracia se manifieste. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz por el amor con que el Padre nos tenía a nosotros, no podíamos ser salvos. No podríamos ser redimidos de la muerte. No podíamos ser rescatados de Dios para la gloria de Dios por medio de su Hijo. Nosotros hubiésemos permanentemente estado excluidos, sacados, eliminados, fuera del plan divino, del plan de Dios. Por eso Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no se quedó lamentando la pérdida de la voluntad del hombre en el huerto, de que el hombre siguiera obedeciéndole libremente, sino Dios se aseguró en su Hijo de enviarlo para que conociera su amor. Cuando aún estábamos, dice el escritor de Efesios, en el pecado, cuando nos guiaba todavía el mundo y sigue guiando el mundo, ¿qué Dios hizo? Nos amó. Dios nos sigue amando. Dios no nos ha dejado de seguir amando. Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús. Pero no solamente lo envió para enviarlo, simplemente, sino para morir en la cruz, sino para que fuese expuesto por nuestros pecados, para que fuese nosotros quitados del lugar de nuestro juicio, de nuestro paredón, de nuestro castigo, eternamente, y colocar a su Hijo sin pecado, sin maldad, sin contaminación. El hombre no podía mirar a Dios. El hombre estaba eclipsado por el pecado. El hombre estaba a oscuras. Por eso el Hijo de Dios vino a traer esa claridad. Vino a quitar esa enemistad, como dice Isaías. Vino a vencer las tinieblas. Vino a desplazar la muerte. Vino a entregarnos su vida junto a su sangre, para que derramada su sangre pudiéramos disfrutar de este amor de Dios, ministrando su gracia. Y su gracia, como dijimos, es ese perdón. Ese perdón permanente, esa gracia que no podíamos comprar, esta gracia que no podíamos alcanzar con nuestro esfuerzo humano, con nuestra capacidad, con nuestro entendimiento. Nosotros no podíamos seguir buscando a un Dios que estaba muy lejos de nosotros, por cuanto nuestra desobediencia levantó esta gran pared de pecado. Pero su amor fue mayor. Su gracia fue mucho más inalcanzable. Su gracia fue tan inmensa como el universo, que nos alcanzó a nosotros estando muertos. Quiero que la producción nos lleve a Romanos, capítulo 3, verso 23 en adelante, para que veamos cómo es que el hombre continúa muerto, continúa en su pecado. Continúa, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como medio, como intercesor, como pago
por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo ese pecado de generaciones, toda esta vida pecaminosa del hombre, toda esa necesidad de que el hombre tenía de ser rescatado, Dios lo había traído. Dios había mirado la condición que el hombre iba por el mal camino, que el hombre iba por la necesidad de esta salvación. El hombre estaba oculto, el hombre estaba y sigue oculto en su maldad. El hombre sigue necesitando de esta salvación. El hombre sigue buscando, perdido, esta necesidad de Dios. ¿Y cuál es? Su pecado ha puesto la distancia entre Dios y el hombre. Por eso nadie puede cumplir con esta ley. ¿Alguien puede cumplir con los mandamientos de Dios? ¿Alguien puede poder pagar por las culpas de nuestro pecado? ¿Cuánto vale el crimen cuando alguien mata a una mujer o asesina a un niño? ¿Qué precio tiene una vida? ¿Cuánto vale un ser humano? ¿No hemos preguntado esto? Este valor solamente está en Dios. Este valor intrínseco desde la dignidad. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. El hombre es el receptáculo donde Dios ha puesto su espíritu en él. Por eso el hombre es la imagen de Dios, una imagen que ha caído, pero que Dios está levantando. Una imagen que Dios ha restaurado y sigue restaurando por medio de la gracia. Dios no ha abandonado su creación. Dios no se ha olvidado del hombre. El hombre lo que sigue es viendo que cosechando lo que el pecado ha traído como consecuencia, y lo que día a día el hombre sigue sembrando, sigue produciendo, sigue recogiendo en su vida. Calamidad, muerte, desolación, depresión, soledad, falta de amor, crisis económica, crisis política, la crisis de la sociedad tiene un origen, tiene un punto, un epicentro, y ese epicentro está en el corazón pecaminoso del hombre, en esa naturaleza no restaurada, en esa vida no regenerada, en esa vida sedienta de ese vacío, sedienta de esa necesidad, de esa paz que Dios solo sigue dando por medio de su amor inmensurable a través de su Hijo Jesucristo. Decíamos que Dios no había olvidado su creación, aún la desobediencia que el hombre libremente había hecho en el huerto del Edén. Adán y Eva dispusieron no obedecer a Dios, pero Dios no aún trajo consecuencias del acto de la desobediencia, que como consecuencia trajo el pecado, y el pecado como consecuencia la muerte. Y esta muerte pasó a todos los seres humanos, y la maldición entró a la tierra y a todo el orden de la creación. Pero Dios tenía un plan B. Y esta es la situación en que, que aprovechemos en estos minutos antes de terminar, en que cómo podemos entender la salida que Dios buscó para esto. Voy a pedirle a producción que nos coloque en pantalla el texto de Romanos capítulo 5 del verso 12 al verso 17, para así concretar cómo fue que lo que había en Adán, Dios usó a su Hijo para que entonces tuviera el peso suficiente para traspasar aquello que habían desordenado, ordenar lo que el hombre había desordenado en el huerto del Edén. Y dice así la Escritura: por tanto, como el pecado, todo lo que hacemos indecorosamente, el pecado es violar la ley de Dios. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, Adán, y por medio del pecado, como consecuencia que la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos los hombres son pecadores. ¿Por qué? Porque vas a morir. Y aquel que me dice que no es pecador, porque no robó, no mató, tiene que saber algo. Va a morir, por cuanto Dios decretó eso. Y todos los hombres que han nacido de voluntad de hombre y una mujer han muerto y seguirán muriendo, porque es el decreto de Dios de que el hombre muriera. Verso 13 dice así: pues antes de la ley había pecado. Antes que Dios le diera a Moisés, al hombre, a Israel, los mandamientos, el hombre pecó primero. Ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, hasta que vino la ley mosaica, hasta los 10 mandamientos. El hombre siguió muriendo. El cual era figura del que había de venir. Sí, dice aquí, aunque no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. El hombre siguió pecando, pero no la desobediencia como la que Adán hizo. Verso 15. Pero el don de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, no fue como la transgresión que hizo Adán. Dice aquí el verso: porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, o sea, todos los hombres murieron porque el pecado de Adán, porque abundaron por mucho más para los muchos la gracia, o sea, la obediencia de Cristo abundó para nosotros vida. Dice, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, Adán destruyó todo aquello que había pasado. Desde los tiempos de Adán, todos los hombres mueren. Pero después que vino Cristo, al morir en la cruz, ya todos los hombres no van a morir como Adán murió, sino que van a recibir vida. Entonces, ¿qué dice? Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién fue? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Cuando Adán pecó y todos los que estaban ahí y no estaban ahí pecaron junto con Adán. Y el pecado pasó a todos los hombres y por eso recibimos la herencia de la muerte. Por eso toda la causa de la condenación vino a causa de un solo pecado para la condenación de todo el mundo. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Pero el don vino, Cristo vino a causa de muchas transgresiones, a muchos pecados. Dios vino a cubrir, Cristo vino a cubrir muchos pecados, no solamente el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de muchas generaciones. Verso 17, pues si la transgresión, o sea, el pecado de Adán, de uno solo, reinó que la muerte, mucho más reinará el que la vida por uno. ¿Quién? Cristo, Jesucristo, solo por Cristo, lo que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, hemos recibido, así termina el verso 17, esta justicia mientras Adán estaba pecando, mientras lo que producía Adán era muerte, mientras lo que había desordenado Adán era enemistad contra Dios. Dios vino y trajo al postrer Adán, que es Cristo. Este postrer Adán vino a dar ¿qué? A darnos la vida que Adán había entregado en el huerto. La muerte eterna pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero cuando vino Cristo, su vida que la dio en la cruz, muere y resucita, venciendo la muerte y dándonos vida a nosotros para morir por nuestros pecados. Por eso es que hemos recibido de Cristo aquello que Adán había pisoteado, aquello que Adán había desobedecido, aquello que Adán no podía volver a Dios. El Hijo de Dios sí vino por nosotros, sí vino a traer por nosotros esta gracia que no la ganamos, esta gracia que aún no nos merecemos y que solamente por su amor y su misericordia hemos recibido. Gracias por seguir con nosotros y por permitirnos que estuviéramos en este momento hablando sobre la gracia de Dios para con nosotros. Gracias a ustedes y seguimos en otro espacio similar. Bendiciones.